Vladimir Putin ha celebrado el Día de la Victoria, la conmemoración del triunfo de los soviéticos sobre los nazis hace 77 años, con una demostración de su poderío militar en la Plaza Roja de Moscú. La verdad es que había gran expectación acerca de lo que pudiera decir, y Putin se ha limitado a justificar la invasión de Ucrania, eso sí, sin mencionar en ningún momento el nombre de este país, asegurando que su territorio se veía amenazado por la OTAN. Aprovechando que es este día de celebración en Rusia, debemos decirles que hoy también hemos conocido que un emisario de Putin se reunió con Carles Puigdemont cuando era presidente de la Generalitat y que lo hizo justo el día anterior de la declaración unilateral de independencia. Al parecer, el Kremlin le ofrecía a Puigdemont 10.000 soldados y pagar la deuda catalana a cambio de que una eventual Cataluña independiente se convirtiera en un paraíso para la criptomoneda. El despacho del fugado Puigdemont, del sedicioso, ha reconocido que efectivamente ese contacto existió, pero ha negado que se alcanzase ningún tipo de acuerdo. Y hablando todavía de los independentistas de Cataluña, debemos decirles que el Tribunal Superior de Justicia ha dado un ultimátum al gobierno catalán para que implemente ya el 25% de las clases en español en la educación catalana. Como ustedes saben, el gobierno de los separatistas se niega sistemáticamente a acatar las sentencias tanto del TSJ como del Supremo, impidiendo y menospreciando así la utilización de la lengua española entre los ciudadanos de Cataluña. Asuntos aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Y saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar para ello el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que nos pueden ver desde los Estados Unidos de América a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más maneras de acompañarnos, si lo desean, todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de los Intocables, nos acompaña don Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Luis Asúa. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos también. También con nosotros Carlos Lacazi. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias Encantado. por acompañarnos. Y también nos acompaña Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Pues entramos en materia. El efecto Feijóo no solamente parece que se consolida, sino que se dispara. Según la encuesta que publica hoy OK Diario, el Partido Popular ganaría las elecciones generales y sería el más votado, llegando a los 100 escaños, superando ampliamente al PSOE, que caería a 89. Vox también crece, llega a los 86, a solo 3 de los socialistas, y sumaría con el PP 186, 10 por encima de la mayoría absoluta. De seguir esta tendencia, el PSOE podría caer al tercer puesto por detrás de la formación de Santiago Abascal. También la encuesta que publica El Español confirma este avance provocado por el efecto Feijóo, aunque con un resultado más ajustado respecto a los socialistas. El PP obtendría 102 escaños, solo uno por encima del PSOE, que mantendría 101. Vox sube, pero no tanto, cosecha 68 escaños, con lo que la suma de PP y Vox no llegaría a la mayoría absoluta. Estas buenas expectativas se verán reforzadas en el momento en que Alberto Núñez Feijóo pueda debatir cara a cara con Pedro Sánchez. Para ello, el líder del PP, que no es diputado en el Congreso, se convertirá en senador por designación autonómica. Ocupará el escaño de Juan Carlos Serrano, que hoy ha presentado la renuncia, y le acompañará su hombre de confianza, Miguel Tellado, vicesecretario de organización del partido, que ocupará en el Senado el puesto de Elena Muñoz. Hoy, Feijóo ha tendido una mano al Gobierno para defender la seguridad del Estado de cara a la próxima cumbre de la OTAN en España y ante la poca fiabilidad, ha dicho, de los socios de Sánchez en esta materia. Hoy quiero recordarle al Gobierno, cuando menos a una parte del Gobierno, que puede contar con el Partido Popular para la defensa y la seguridad del Estado. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Javier. Bueno, Feijóo podrá enfrentarse cara a cara en el momento en que pueda convertirse en senador. Eso sí, si es que Sánchez se digna ir al Senado, ¿no? Porque no es muy habitual que vaya. Sí, y además no tiene ninguna obligación de ir. O sea que, bueno, supongo que en alguna ocasión el señor presidente del gobierno pues será tan amable de ir a una sesión del Senado, sobre todo si se convoca alguna sesión razonablemente interesante para que podamos ver ese cara a cara o ese debate entre los dos principales líderes. Pero francamente, yo creo que eso no va a ocurrir con demasiada frecuencia. Es verdad que pueden ir ministros y que también en esas intervenciones podría intervenir el presidente del Partido Popular, pero no sé hasta qué punto es absolutamente necesario para Feijóo, porque tenga usted en cuenta que, fíjese, en los sondeos que le van dando pues un progresivo avance y recuperación con relación pues a los datos que había antes de su llegada al poder dentro del PP, y eso sin tener que asistir en ningún momento al Congreso de los Diputados. Es verdad que si se produjera, que está por ver, por ejemplo, un debate sobre el Estado de la Nación, pues sí, quedaría muy desangelado en el Congreso de los Diputados al no poder estar el presidente del Partido Popular. Pero esta fórmula que ahora pues él utiliza y que le permite los numerosos medios de comunicación para lanzar sus propuestas, etcétera, pues yo creo que también le está dando un buen resultado. Y siempre es interesante, sobre todo para nosotros, que podamos ver ese cara a cara. Francamente, pienso que se van a producir pocos ahí en el Senado. Pero coincidirá conmigo, señor Vera, en que es un problema para el líder de la oposición no tener un escaño en el Congreso. Sí, es un problema. Es un problema desde el primer momento, pero tampoco creo que sea absolutamente fundamental, ¿no? Es decir, si se es consciente de que las cosas son como son y que no tienen arreglo hasta que no haya elecciones, pues yo creo que tampoco tiene por qué ocurrir nada extraordinario. Ya estamos viendo, por ejemplo, que cada miércoles en las sesiones de control al gobierno, pues interviene con fuerza la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, y que luego pues Feijóo también eso le permite mantenerse en un plano, en un segundo nivel, para hacer otro tipo de formulaciones, a lo mejor no ser tan agresivo como él desde el primer momento ha insistido y ha querido decir, y mantener ese papel un poco más centrado y un papel en el sentido de ofrecer pactos y acuerdos como este que hoy ha ofrecido, la posibilidad de un acercamiento en temas que por otra parte son fundamentales, en los que tendría que haber un acuerdo entre el principal partido de la oposición y entre el gobierno, ¿no? Como son la defensa, la política exterior y también algunos otros, sin duda. Ha mencionado usted las encuestas. Es evidente el gran crecimiento del Partido Popular, pero también el crecimiento de Vox. ¿Eso quiere decir que la derecha crece a costa de la izquierda? ¿Se trata de un signo inequívoco de desgaste? Yo creo que sí, ¿no? Que es que claro, han ocurrido tantas cosas y los conflictos en los que se ha metido el gobierno, los berenjelanes en los que se ha metido el gobierno en este tiempo han sido tantos que al final de eso, lógicamente te termina desgastando mucho. Y sobre todo te desgasta mucho la situación de la economía. Por muchos mensajes reiterados que pueda haber en el sentido de que las cosas van bien, la realidad es que no es así. La realidad es que la gente está sufriendo nuevamente el impacto de una inflación que se ha podido reducir levemente en el último mes, pero que sigue siendo pues excesivamente alta y que por tanto eso afecta a todo el mundo. Yo creo que las encuestas están reflejando lo que verdaderamente está pasando en este momento en España, y es que el Partido Socialista y la izquierda, en efecto, están perdiendo, y están perdiendo, como es lógico también, por ese desgaste que se está produciendo por ejercer el poder de una forma ciertamente que no es la más adecuada, pero también pues porque los planteamientos se están haciendo tanto por parte del Partido Popular como por parte de Vox, pues yo creo que atraen a una parte del electorado que ahora está votando sin duda socialista. El voto del centro, el voto que se fue a Ciudadanos y también un cierto voto centrista que se fue al Partido Socialista, ese es un voto que puede y que parece que en las encuestas está recuperando perfectamente el PP. Pero por otra parte hay un voto, digamos que más populista y un voto muy de la calle, que ese se está yendo con claridad a Vox. Y eso, pues bueno, puede significar, ya veremos qué es lo que pasa cuando tengamos elecciones, pero unas encuestas dicen que podrían llegar a sumar y otros que no pueden llegar a sumar. Yo creo que van a estar ahí, ¿no? Van a estar ahí en la raya,
que probablemente la suma se pudiera producir y en cualquier caso, si no se produce, pues será con unas alianzas pequeñas. Para eso, pues el presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, pues también está haciendo algo que algunos le critican y le reprochan, pero que a mí me parece que no es desacertado, que es una política de hacerse ver bien en circunscripciones como las catalanas y las vascas, en donde efectivamente el peso del nacionalismo es muy duro y en donde el Partido Popular, si quiere recuperar la fuerza que tuvo en otra época, pues por ejemplo con Aznar o con Rajoy, evidentemente tiene que recuperar esos votos que se le han ido en las últimas elecciones, tanto generales como autonómicas. Pues veremos efectivamente lo que ocurre. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted, don Javier. Buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Luis Asúa, ¿cómo lo ve usted? Pues yo creo que vamos a un escenario como el que está ocurriendo, como ocurrió en Madrid, como el que ocurrió en Castilla-León y va a ocurrir en Andalucía, de un desmoronamiento de la izquierda. Yo hace unos meses pensaba que el umbral iba a estar en los 180 diputados de Rajoy, a repartir entre Vox y el PP, dependiendo de su musculatura en el momento de las elecciones, pero probablemente se vaya un poquito más hacia arriba. Yo creo que la de OK Diario sí que refleja la actualidad, y actualidad que yo creo... Es decir, que sumen 10 por encima de la mayoría absoluta. Yo creo que sí, porque es que se está viendo en Andalucía, que era el granero, lo inconcebible lo que va a ocurrir, que parece, vamos, que va a ocurrir, que solamente el PP saque más votos que toda la izquierda junta. Entonces yo creo que hay un deterioro absoluto que cada día que pasa es peor en el electorado hacia el PSOE. Yo creo que está hecho, el problema es saber cómo lo administran, sobre todo Feijóo. Señor Lacaci. Enigma. Pues coincido bastante con Luis, aunque yo añadiría que es más el fallo o los errores no forzados que se dice ahora que está tan de moda el tenis como deporte, con Alcaraz a la cabeza, los errores no forzados en este caso del propio gobierno. El gobierno ha estado transitando estos años que sí, como decía el señor Vera, han ocurrido muchas cosas muy negativas para España, muchas de ellas ajenas al gobierno, también hay que decirlo, pero es que el gobierno, incluso en las ajenas a su propia gestión, debe haber gestionado mucho mejor de lo que ha hecho. Y sobre todo es que la batalla que se ha producido en el propio gobierno, y se sigue produciendo, no lo olvidemos, entre el Partido Socialista y Podemos y el Partido Socialista, esto no hay ya gobierno que lo pueda soportar. Por tanto, desde, digamos, el caladero de votos que pueda recuperar el Partido Popular con el señor Feijóo ahora, la inercia muy importante que Vox viene teniendo en los últimos años, y los errores estos que yo llamo errores no forzados del Partido Socialista con Podemos Partido Socialista, yo creo que sí que la mayoría absoluta se va a producir. Don Fernando. Bueno, para mí hay claves, hay tres claves muy importantes. La primera, que el Partido Popular evidentemente está remontando, lógicamente, era lógico que remontara, y que tiene que sumar con Vox. No queda otra ecuación posible, es necesaria, es justa y es la realidad. O sea, es que todas las encuestas prácticamente en todos los lados están dando por encima de estos 176 diputados. Yo, mientras estemos por encima de los 176 diputados, perfecto. O sea, hay que llegar a esa mayoría absoluta, hay que apretar, hay que lograr esa ecuación de PP más Vox. Esto lo tiene que asumir Vox, que yo creo que lo asume, y el Partido Popular también, como así lo ha asumido en algunas elecciones autonómicas. Pero a mí, la segunda clave importante es que Sánchez ha perdido 5 elecciones de las 6 o 7 que ha habido autonómicas. Quiero decir, Galicia, Cataluña, País Vasco, Madrid estrepitosamente, Castilla-León estrepitosamente y próximamente Andalucía. Es un voto que ya está a la baja. Evidentemente, el deterioro, como muy bien habéis dicho, es espectacular, ¿no? Yo creo que los 2 minutos con cada presidente de gobierno que se tiró 2 minutos con Biden, y creo que se ha tirado otros 2 minutos, no sé con quién ha sido, con la última persona, no le dan para arreglar este desaguisado. Pero de aquí saco 2 conclusiones muy importantes: que el Partido Popular no puede repetir lo que ha pasado con Casado. Quiero decir que hay que aprender de estas cosas, y esto no se puede repetir, y menos en estos momentos. Y luego el caos que representa la izquierda, ¿no? O sea, la izquierda en este momento es un caos absoluto.
Estabais hablando de que el mismo gobierno se pelea con Podemos por el tema, que posiblemente luego lo veamos, del espionaje, ¿no? O sea, que aquí se han pegado entre Podemos y el gobierno, que forman parte del mismo gobierno y de la misma izquierda. Pero es que en Andalucía se ha pegado el mismo sector de Podemos con la misma izquierda que estaba antes en Podemos, que eran los del Kichi, los de toda esta gente. O sea, esto es increíble. Para nosotros mejor, o sea, que continúen así, o sea, pero la izquierda en sí misma es un caos. Yo creo que es ingobernable un país con la izquierda en este momento y que sí que vamos a posiblemente a unas mayorías de las elecciones autonómicas que van a dar una mayoría en las elecciones nacionales. Fran. Lo que nos vienen a decir las encuestas estos días no tiene nada nuevo. De hecho, la tendencia ya se empieza a observar desde hace 6, 8 e incluso 9 meses, ¿no? Había encuestas que estaban dando la mayoría absoluta a la suma de Partido Popular y Vox. El problema es la crisis interna del Partido Popular, que a Pablo Casado baja estrepitosamente desde los 100, 105 a los 85 diputados, lo cual le hace no llegar hasta los números de hoy. Sí es verdad que Feijóo ha insuflado ilusión en el votante de centro derecha. Es verdad, aunque también tiene mensajes que hacen desconfiar, sobre todo cuando habla de la nacionalidad catalana o algún otro tipo de circunstancias similares, ¿no? Pero lo que no cabe la menor duda, y yo creo que lo habéis dicho los tres, es que esa misma tendencia se ve en las últimas elecciones. Es decir, tenemos en Castilla y León que gobierna el Partido Popular, tenemos en la Comunidad de Madrid, y además con bastante ventaja sobre el Partido Socialista, y si le sumamos Vox, hablamos que el centro derecha barre. En Castilla y León igual, que además es lo que quiere la sociedad, porque la sociedad es inteligente, es sabia y en cada momento vota lo que estima oportuno. En Galicia gana el Partido Popular. En Andalucía, que es la comunidad autónoma con mayor número de población, parece ser que el centro derecha también va a arrasar, con lo cual, en blanco y en botella, si se me permite la vulgaridad, lo denominan leche, ¿no? Es decir, lo que nos vamos a encontrar en las próximas elecciones generales es una mayoría de centro derecha. El problema, cuando situamos estas elecciones, ¿no? Porque claro, desde mi punto de vista, el gobierno está muerto. Desde el punto de vista de Vox, está también muerto, pero desde el punto de vista del Partido Popular le están dando vida incluso hasta el mes de mayo del año que viene, que es cuando el presidente Feijóo se ha marcado la posibilidad de que haya un escenario electoral, ¿no? Es verdad que la ventaja con la cual parte Vox y el Partido Popular son muy importantes. Es verdad que el gobierno tiene dos vías de agua muy graves. Una es la crisis política que vive en su interior y que se ha visto agudizada por "a mí también me espían", y la otra es la crisis económica que ya se veía venir y que la hemos hablado aquí en esta mesa y en otras mesas de debate desde antes de la pandemia, ¿no? Si no hubiera habido pandemia, probablemente esta crisis económica hubiese estallado mucho antes, porque el gran aliado de los grandes poderes europeos, como es el Banco Central Europeo, nunca hubiera comprado deuda. Entonces, esos son los graves problemas a los que se encuentra el socialismo y la izquierda española y las grandes ventajas para la derecha española. Y ahondando en lo que dice Fran, es cierto que la parte económica, donde la crisis se ha contenido un poco precisamente por las ayudas de Europa y las medidas macro que el Banco Central Europeo pues ha puesto encima de la mesa, que no son menores, pero es que ahora estas medidas van a retirarse ya. Es que ahora con la inflación vamos a asistir a una subida de tipos donde veremos todavía a muchas familias, por desgracia, con las hipotecas pasarlo aún peor. Y si con viento a favor en cuanto a esas medidas que desde Europa estaban viniendo, este gobierno ha sido un desastre en la gestión económica, pues imagínense lo que puede ser sin los estímulos desde Europa. Así que efectivamente esto todavía ahondará más en la crisis económica. A mí lo que me preocupa es precisamente este tiempo que viene ahora mismo, ¿no? Porque el criterio del gobierno es contratar. Es que ha contratado a 214.000 personas cuando el sector privado ha perdido 100.000. Es que esa es la realidad, es que lo hemos visto en los datos del paro. O sea, lo que es una auténtica vergüenza que España se encuentre en una tasa de paro que es la más alta de Europa, un 13,5. Es que en paro juvenil seguimos siendo los más altos de Europa, que es un 24,5.
es que Grecia está, perdón, un 29,5, perdón. Grecia está por debajo incluso de nosotros, está en una tasa de paro del 12,4 y una de paro juvenil 27,2. Es que somos los campeones, estamos en la Champions hablando de... Pero eso no piensa tu vicepresidenta segunda. No, claro, ya piensa que ha hecho una reforma laboral extraordinaria. Una reforma laboral Sí, estupenda y maravillosa y que está dando lugar a multitud de empleos fijos indefinidos. Lo que no sabe es que la tasa de paro en Europa es el 6,2% y es que aquí prácticamente la doblamos o la triplicamos. Y la deuda, que a mí es otro de los baremos que más me preocupan, la deuda está en un 110,7% cuando el gobierno se ha gastado cerca de 285.000 millones, 284.500 millones de euros. O sea, es que nos estamos endeudando, estamos contratando en el sector público y estamos deshaciendo todo el tejido industrial, porque es que, repito, lo que estáis diciendo de que las medidas ya se van a retirar y que evidentemente la cosa, entendemos todos nosotros que estamos en términos de estaflación, todavía no hemos llegado directamente a una crisis, pero estamos en tiempos de estaflación, que ya lo veníamos diciendo desde el mes de enero, porque todos los indicadores del mes de enero, déficit, en fin, tasa de paro, crecimiento, inflación, etcétera, etcétera, nos llevaba a una estanflación, y lo decíamos ya en enero, y es que ya nos lo encontramos en las mismas tasas de paro y tal. Eso es lo que me preocupa, el tiempo que queda, porque esta gente, dentro del caos político que son ellos, es el caos económico, porque no saben gobernar. Yo creo que sí, que coincidimos todos en que esto ya es cuestión de tiempo. Tiempo que se nos va a hacer eterno, por cierto, porque esto puede durar... Bueno, esto va a parar algo de momento, ¿eh? Hasta finales del 23. Ya están organizando la cumbre de la OTAN y todas estas cosas. Entonces, bueno, pero eso está a la vuelta a la esquina, Luis. Es como aquel que ya organiza una fiesta y dice, pero joder, ¿te vas a casar de verdad con esa? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? O con ese. Pero vamos, o con ese. O con ese, que hoy... Pero vamos, yo creo que esto va a ser... es que esto puede acabar con como el Partido Socialista francés, es que esto se puede ir al garete del todo. Una izquierda que se pase 10 años remodelándose. El problema que yo veo es Feijóo. Feijóo va a intentar quedarse con las ascuas del socialismo, de la socialdemocracia. La feria de Sevilla, que yo estuve, yo lo recomiendo a todos, porque ha sido maravillosa, Juanma Moreno pues se fue a la UGT. ¿Por qué se fue a la UGT? Porque tiene que seguir haciendo esos gestos maravillosos de medio socialdemócrata y que aquí cabemos todos. Pues yo creo que vamos a ver un Feijóo muy complicado en la negociación del gobierno que hace falta para España, que hace falta la voz de Vox y algo de poder también, pero ahí va a estar la jugada. Y yo estoy convencido que van a estar por encima de 180 en cualquier caso, desde luego. Bueno, pues veremos lo que ocurre. De momento las encuestas lo que se marcan es una clara tendencia, un crecimiento espectacular del Partido Popular que recupera el terreno perdido, pero no en demérito de Vox, que también sigue creciendo, con lo cual la suma de PP y Vox seguramente alcanzarán esa mayoría absoluta a costa, sin lugar a dudas, de una izquierda que parece que se está disolviendo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para centrarnos en la noticia internacional más destacada del día, el Día de la Victoria, en el que Rusia celebra el 77 aniversario de la victoria de los soviéticos sobre los nazis. Un día en el que se esperaba algún mensaje significativo por parte de Putin, quizá alguna declaración formal de guerra contra Ucrania, alguna amenaza a Occidente, y lo único que hemos escuchado de sus labios ha sido la justificación de por qué ha iniciado la invasión de Ucrania. Dice que porque se sentía amenazado por la OTAN. Pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.
¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar unos 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Hoy, 9 de mayo, se ha celebrado el Día de la Victoria en Rusia. Es la conmemoración del 77º aniversario de la rendición de la Alemania nazi ante las tropas soviéticas el 9 de mayo de 1945. Es una jornada en la que los rusos aprovechan para organizar un gran desfile y mostrar su poderío militar y para rendir tributo a los soldados caídos en combate en la Segunda Guerra Mundial. Este año la fecha adquiría un significado muy especial. Putin quería convertir este día en la celebración del triunfo de su campaña sobre Ucrania, pero parece que los acontecimientos no le respaldan. Tras 2 meses y medio de guerra, no ha conseguido sus objetivos al haber encontrado una resistencia por parte de los ucranianos superior a la esperada. En su discurso, Vladimir Putin ha justificado la invasión, diciendo que la OTAN estaba creando amenazas en sus fronteras y que Occidente no quiso escuchar a Rusia. Ha dicho que están luchando por la seguridad de Rusia porque Occidente se estaba preparando para invadir nuestra tierra, ha dicho. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами. Por su parte, el presidente de Ucrania ha celebrado su particular Día de la Victoria. Lo ha hecho difundiendo un vídeo en el que se le ve caminando solo por las calles desiertas de Kiev y asegurando que esta guerra la va a ganar Ucrania. Нема кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Нема окупанта, який зможе прижитись на нашій вільній землі. Нема загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом. Tenemos comunicación con nuestro analista Felipe Victoria. Don Felipe, muy buenas noches. Don Javier, ¿cómo estás? Gracias por tenernos hoy aquí. Encantado de que nos acompañe. Bueno, parece ser que Putin quería utilizar el Día de la Victoria para celebrar una supuesta victoria sobre Ucrania, pero da la impresión de que las cosas se le han torcido y no ha podido ser así, ¿no? Exactamente, Javier. Yo creo que en la mente de él, como en la mente de la mayoría de personas de todo el mundo, analistas o transeúntes, digamos, incluso en la mente de los propios políticos ucranianos, todo el mundo creía que esta guerra iba a durar unos pocos días y no una semana, ¿no? Yo creo que fui una de las pocas personas que comentaba en conversaciones formales o informales sobre las posibilidades de que la guerra durara bastante más de una semana y mucha gente decía que yo estaba completamente loco,
pero efectivamente la guerra ha durado y va a durar mucho más de lo que la mayoría de gente cree. Esta guerra se ha enquistado y es una guerra que es casi ya imposible de ganar para los rusos, también seguramente para los ucranianos, y casi que la única solución de ambos lados es matarse hasta el último hombre, ¿no? La expectación era máxima. Se esperaba que hoy Vladimir Putin hiciera algún tipo de anuncio. Algunos hace tiempo, incluso el Papa dijo que igual anunciaba el fin de la guerra. Otros que a lo mejor una declaración formal de guerra en esto que llama operación especial. Pero sin embargo se ha limitado a justificar la invasión de Ucrania, además sin mencionar el nombre de ese país en ningún momento, diciendo que era un movimiento suyo ante las amenazas que le planteaba la OTAN. ¿Qué le ha parecido? No, Javier, o sea, Putin, por supuesto, que gran parte de su discurso, aprovechando la tarima y el escaparate que tiene con este 9 de mayo, tiene que aprovecharlo para justamente dar credibilidad a sus decisiones de guerra y a su posición, que es cada vez más difícil en el campo de batalla, ¿no? Él tiene, por supuesto, que aprovechar que además toda la prensa rusa, que está controlada por el Estado o sigue las directrices del Estado, van a amplificar su mensaje, porque la única opción que tiene en este momento es seguir manipulando a la población rusa para que apoyen tácita o abiertamente este conflicto, ¿no? Y él claramente tenía que aprovechar esta oportunidad, es una de las pocas oportunidades que tiene para su población. El discurso además ha sido casi que de consumo nacional, poco contenido tiene para los analistas internacionales y para las agencias de inteligencia de otros países, desde el punto de vista de revelar qué planes, qué grandes planes pueda tener o cuáles puedan ser sus siguientes pasos. Yo creo que en ese sentido él también ha sabido medir mucho y mantener, digamos, a Ucrania y a Occidente en este juego de la adivinanza de cuál va a ser su siguiente paso, y simplemente se ha enfocado completamente en alimentar el mito de la nazificación o desnazificación de Ucrania y la necesidad de Rusia de una guerra preventiva en defensa propia, ¿no? Putin inició esta campaña pensando que iba a ser un simple paseo militar. Sin embargo, la resistencia por parte de los ucranianos que ha encontrado ha sido muy superior a la esperada. Así las cosas, ¿cómo puede terminar ahora este conflicto? Mira, Javier, yo quiero hacer, antes de responder directamente a la pregunta, quiero hacer una matización, porque es importantísimo eso que tú has mencionado, sobre la resistencia ucraniana hasta puntos casi de absoluta heroicidad y cuasi quijotescos, ¿no? Por la discrepancia y diferencia del poder entre ambas naciones, ¿no? Rusia, un ejército que a todos los niveles superaba militarmente a Ucrania, y que los ucranianos, con uñas y dientes y ante todo voluntad propia, se hayan defendido durante semanas y meses. Y el ejemplo, digamos, más paradigmático es la propia acería en Mariupol, que todavía resiste hasta hoy y se niega a rendirse, ¿no? Y esto, digamos, que contrasta muchísimo con la propia o una crisis relativamente similar el año pasado a lo que ocurrió en Afganistán, ¿no? Un pueblo, Afganistán, que estaba armado, mucho más armado de lo que estaba Ucrania, y un gobierno que colapsó, unas fuerzas armadas que colapsaron en cuestión de días o semanas ante un ejército muy inferior que el ejército talibán, y eso contrasta que realmente, como decía Napoleón, el espíritu de pelear, la moral del ejército es 3 veces el equipamiento, ¿no? Y esto muestra ese corazón de león de los ucranianos que, siendo hoy 9 de mayo, fueron además las tropas más heroicas de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa es otra lección que los rusos no han aprendido. Y, yendo a tu pregunta, ¿cómo puede terminar esto? Putin está completamente empantanado. Esa es una situación, digamos, relativamente similar, guardando las distancias, a la situación en la Primera Guerra Mundial. Es una guerra anquilosada, escayolada, digamos, con muy poco movimiento, una guerra de absoluto desgaste entre ambos lados, donde las dos opciones que tiene, que es continuar y redoblar el esfuerzo o rendirse, ambas son malas para su propia posición y para el pueblo ruso, y por lo tanto él se enfrenta a un dilema que se enfrentó en su momento los mismos zares de Rusia en la Primera Guerra Mundial, ante las pérdidas y pérdidas y pérdidas que su ejército sigue acumulando. Y en este momento Putin, casi 100 años después, se enfrenta a un dilema muy similar al que tuvieron los zares rusos, y es que pedir la paz puede causar el colapso de su régimen porque se desmonta su propia mentira, pero a la vez redoblar el esfuerzo ante las sanciones militares y las pérdidas, ante las sanciones económicas y las propias pérdidas de su ejército, también puede hacer que colapse su propio régimen, ¿no? Y por lo tanto,
es casi que una decisión de pierde-pierde. Ahora, si decide escalar el conflicto, es muy posible que no tenga más alternativa, ahora habiéndose quedado casi que sin municiones guiadas de precisión y demás, que recurra a armas de destrucción masiva, que yo creo que es el gran temor que tiene la mayoría de gente, especialmente los ucranianos, que serían los que recibirían el impacto de las armas químicas, biológicas o nucleares, pero por supuesto las potencias occidentales, que si ellos mismos se plantean cómo respondemos. Es decir, nunca ha ocurrido esto en un escenario similar. Si Rusia utilizara armas de destrucción masiva, ¿cómo responde la comunidad internacional? Es decir, más sanciones no le pueden caer a Rusia, o casi que ya no hay más sanciones posibles, y por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Le damos la impunidad a que Rusia pueda bombardear nuclearmente Rusia, o biológicamente o químicamente, o Occidente interviene, ¿no? Y ese es un poco también el dilema que existe en los países occidentales, en la propia Rusia, y sabiendo que cada vez que se eleva la retórica o se eleva la escalada, es mucho más posible un conflicto directo entre las partes, ¿no? Pues esperemos que no llegue a ese extremo. Don Felipe Victoria, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. A ti, Javier, gracias por todo, gracias por tenerme, y un saludo a toda la audiencia. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, adiós. Fran, ¿cómo lo ve usted? Hombre, yo lo veo que al final la invasión rusa de Ucrania se va a convertir en un quiste para Europa y para el mundo. Es decir, yo siempre lo vi que no era de un día para otro, porque uno cuando tiene que analizar una invasión de un país en otro, lo que tiene que ver es la geografía del país el cual se quiere invadir, ¿no? Y precisamente Ucrania no es un país pequeño. Tiene grandes llanuras, pero también tiene una orografía algo complicada, ¿no? Con lo cual, sin un ejército profesional, aunque tú tuvieras las fronteras armadas hasta los dientes como la tenía Putin, pues era muy complicado, ¿no? Era muy complicado, va a ser muy complicado. Y aquí lo que veo es que Putin, por ejemplo, cuenta con unos cómplices en la Unión Europea. El principal de ellos es Alemania, seguido de Francia. Putin sin Alemania y sin Francia hoy día no sería nadie. Y luego, cuando se habla de armas de destrucción masiva, yo creo que es una falacia, ¿no? Porque el principal interesado en hacer uso de los terrenos conquistados en Ucrania es Vladimir Putin. De qué tipo de terrenos va a hacer uso o qué tipo de población es la que va a utilizar para su propósito si arrasa esos terrenos que quiere conquistar, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que no se puede, que tenemos que pensar un poquito más, ¿no? Que tenemos que pensar un poquito más y ponernos quizás en la piel de Putin, la piel de Putin. Es verdad que hoy es el día de los discursos. Es verdad que yo no sé por qué hoy se celebra, dicen que el Día de Europa, por el rendimiento de los nazis, el suicidio de Hitler y demás, y es el Día de los grandes discursos porque hasta al bueno de Emmanuel Macron se le llena la boca diciendo bobadas, ¿no? Hoy ha llegado a decir que la Unión Europea debería hacer una organización dentro de la propia Unión Europea, paralela a la Unión Europea, en la cual se pudieran integrar países de forma política, pero que no implicaran, que no se pudieran implicar desde el punto de vista económico, para que no deterioraran o deformaran la Unión Europea tal y como la conocemos, buscando una figura política para intentar hacer que Ucrania y las otras repúblicas bálticas que no están dentro de la Unión Europea pudieran tener un conato o una conexión o un nexo de unión con la Unión Europea, a la cual, por unos mecanismos normales, pues tardarían una década o dos en entrar en la Unión Europea, ¿no? Día de los discursos. Día de los discursos, aunque la rendición de los nazis para la Europa occidental fue ayer. Fue el día 8 de mayo de 1945 a las 22:43, que en Moscú eran las 00 horas y 43 minutos del día siguiente, día 9, por eso ellos lo celebran el 9. Don Fernando. Bueno, yo el caso de Macron que acaba de hablar, no sé si el tonto va delante de Macron o Macron va detrás del tonto. Pero yo no soy tonto, porque me da la sensación que me está diciendo que tú ibas delante. No, pero claro, eso sí, pero le daba la sensación que estaba diciendo que... No, digo que el tonto con Macron, no sé si va delante del tonto Macron o Macron tonto que va detrás, ¿no? Porque el discurso globalista de Macron, que intenta colarnos, vamos, ya no se lo compran ni en su propio país, donde yo creo que prácticamente ya veremos las legislativas, a ver cómo queda. Pero dicho esto, hay varias claves aquí importantes, ¿no? Para mí, he visto el discurso que ha hecho Putin y la clave es que ha hecho un discurso
que a mí me olía a naftalina un poco en el sentido de que era un discurso en clave de la Unión de la República Socialista Soviéticas, era armamentístico, era un poco apelando siempre a la madre patria, en definitiva, pues un poco siguiendo un poco pues lo que ha sido la tendencia del telón de acero, ¿no? No he visto grandes cambios, ni he visto absolutamente, tampoco me las esperaba, tampoco me lo esperaba, porque yo en el fondo de toda esta historia creo que no hay más. O sea, es que hemos llegado a ya intentar, no sé, hablar de cosas que como las armas químicas o las armas nucleares, que entiendo que es un juego donde no gana nadie, ¿no? No hay más que recordar la película Juegos de Guerra, ¿no? Donde el ordenador no podría jugar contra sí mismo porque ambos pierden, ¿no? Ambos jugadores pierden. Sería la autodestrucción masiva, ¿no? Claro, efectivamente, las armas químicas, y como muy bien has dicho, Fran, él es el primero que lo que es el granero de Europa, que es Ucrania, pues dejaría de existir, ¿no? Entonces, ¿para qué está ahí, no? Entonces, claro, yo, como siempre, estamos hablando de la información y de la contrainformación que nos estamos encontrando constantemente, que alimentan todas estas retóricas, ¿no?, que hemos tenido. Yo creo que por parte de Putin no hay más, o sea, quiero decir, es una guerra ya de trincheras, es una guerra, no iba a decir estilo de la Primera Guerra Mundial, pero sí finales de la Segunda Guerra Mundial. No creo que se vayan a utilizar armas químicas, armas nucleares, yo creo que eso vamos a desterrarlo, porque ni nombrarlo, mejor no nombrarlo, porque creo que estamos jugando dentro del terreno de la demagogia y evidentemente que también por el otro lado, por el terreno de los Estados Unidos, ya que dejen ya de una vez por todas de hablar también de estas cosas, porque definir a Rusia como el enemigo del mundo y que la posible utilización por parte también de los Estados Unidos de armas nucleares, es que también yo creo que es que la administración Biden no es que sea senil Biden, es que es senil todo, ¿no? Kamala Harris, el lobby demócrata de Washington, Biden, en fin, yo con esta gente que ha entrado en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en Chile, en Cuba, en Haití, en Siria, en Irak, en Libia, o sea, es que me podría tirar así toda la tarde también hablando de ellos, de los Estados Unidos, y lo que hay que hacer es parar esta guerra ya de una vez por todas. Entiendo que el discurso de Putin no hay más, es un discurso bastante apolillado, y yo creo y espero, no sé lo que va a pasar, evidentemente, porque en esto nadie lo sabemos, pero que la región de Lugansk, la región de Donetsk y el corredor de Mariupol con Ucrania, se va a quedar con ello, y era lo que desde un primer momento todo el mundo hemos visto, y creo que buscarle más explicaciones a esto que ya no va a ningún lado, creo que es perder el tiempo. Bueno, yo las reflexiones que hago son en cierta medida un montón de obviedades o que suenen a lugares comunes, pero quiero subrayar, es decir, el desfile de la victoria, de una victoria que nos recuerda a cómo se acabó con uno de los pasajes históricos más deplorables de la historia, a su vez, ¿no? que fue el nazismo, la solución final y todo aquel espanto que por el otro lado representó también el comunismo. Victoria no puede haber en ningún momento en el que 40 años o 70 años, mejor dicho, después, estamos en las mismas. No hemos aprendido nada, no se ha aprendido nada de la historia, y los responsables políticos, los gobernantes, y Putin a la cabeza, pues deja mucho que desear, porque si para justificar la invasión que ha hecho a un pueblo democrático y soberano como es Ucrania, lo basa en el hecho de que la OTAN le podía estar amenazando, puede ser una amenaza para Rusia, pues oiga, usted que es un gobernante, que es un presidente de una gran potencia, pues se sienta a dialogar como hacen todos los grandes gobernantes, o deberían de hacerlo, y a nivel diplomático hasta donde llegue. Pero si usted la primera, y se me dirá, no, pero ya lo intentó, bueno, pues es que acuérdese de esto de negociar, y cuando ya has terminado de negociar, volver a negociar, pero no puedes entrar como un elefante en una cacharrería con los tanques y arrasando a una población civil con un genocidio que estará por resolverse en los tribunales, en este caso en el Tribunal Penal Internacional. En cualquier caso, el error de cálculo, yo creo, de Putin es evidente, porque más allá de esa obviedad que estoy diciendo de no haber aprendido de la historia, es que no parece haber aprendido de cómo está ahora mismo geopolíticamente el mundo interconectado. No puede tocar una clave en Ucrania, que ya le está costando, como bien decís,
sangre, sudor y lágrimas. Ya van más de 15 generales rusos también derribados, matados, fallecidos por los ucranianos, y eso le va a costar sangre, sudor y lágrimas. Pero es que a nivel económico Rusia no se va a levantar de esta invasión que le ha hecho a Ucrania en muchos años. O sea, para la población civil rusa es la peor de las soluciones que podría haber intentado Putin. Y por el otro lado, también me gustaría subrayar que se habla mucho de Europa y de las alianzas que se están haciendo, pero el mundo, que no solo empieza o acaba aquí cerca en Europa, está dejando también muchas lagunas, en el sentido que hay de los 190 países, por ejemplo, que son firmantes en la OTAN y demás, hay 34 que abiertamente se han posicionado a favor de de Ucrania, pero es que hay más de 130 países que o se han puesto de perfil o directamente están en contra de Ucrania o a favor de Rusia. Pues cuidado, porque es que aquí es un juego de intereses económicos que, claro, si China, por ejemplo, como potencia mundial, que ahora mismo está de perfil, decide mañana por otros intereses políticos no ponerse tanto de perfil, pues la guerra puede durar muchísimo tiempo más. Yo solo añadiría una cosa, en algún sitio leí que una de las tentaciones de Putin es hacer tierra quemada, y la verdad es que la situación en Ucrania es terrible. Ya hay 7 millones de refugiados y ahora que puede llegar hasta 17 millones, una contracción del PIB del 50%, y lo que es peor, el 50% de las cosechas se han perdido. Hacer tierra quemada lo demostró ya en Chechenia, en Grozny, lo demostró en Alepo, en Siria, es decir, que no nos extrañaría que hiciera lo mismo. Claro, y entonces ese plan B es dramático para la Unión Europea, porque la Unión Europea al final va a tener que acoger a 17 millones de refugiados, más sostener un país de alguna forma, un país partido con una guerra anquilosada, como dices tú, Javier, donde habrá que alimentar a otros, no sé, son 30 millones, hoy es como España, ¿no? 40 millones, ¿no? 40 millones. Pues yo creo que vamos a una situación en el anquilosamiento muy complicada. Ojalá se sienten y se acabe esta pesadilla lo antes posible, pero no tiene ninguna pinta, porque yo creo que Putin en lo de la tierra quemada pues se le da bien a los rusos. Yo lo que pienso es que también esto hay que pararlo cuanto sea, porque es una sangría económica para Europa, ¿no? Yo las últimas cifras que vi es que había pagado Europa 60.000 millones cuando llevábamos 2 meses, curiosamente a 1.000 millones al día. Nos está costando a Europa el gas y el petróleo que viene de... Con lo cual entiendo que se retroalimenta esta guerra por lo que Europa está pagando, ¿no? Para mí la guerra es un fracaso de la diplomacia, no se puede decir de otra manera. Estoy en contra de esta guerra y evidentemente yo lo que siempre digo es que necesitamos a Europa y necesitamos a Ucrania, ¿no? En este momento yo creo que lo principal es parar esta guerra como sea y llamar al orden a Putin en este caso, porque es que Europa, con esta estaflación que estamos viendo también en determinados países, ojo, que no solamente es España, con una crisis del gas que podemos tener y una crisis del petróleo, no nos conviene nada estar pagando cerca de 1.000 millones diarios a Rusia. Pero no nos conviene, no, son los que se están pagando desde que la Unión Europea, encabezada por Alemania y por el ex canciller Reuter, decidieron cambiar el uso de las energías en la Unión Europea. Sí. Es decir, que igual llevamos 10, 12 años que Putin está incrementando sus arcas para poder hacer frente a esta campaña. Es decir, aquí él siempre dice 2 cosas: guerra preventiva y las matanzas que me organizaron de más de 14.000 judíos, ¿no? Él es lo que siempre nos está diciendo, pero claro, sí que tenemos que pensar que si queremos terminar con la guerra o con esta invasión, tenemos que dar un golpe en Bruselas, porque al final dices, no, los países pequeñitos que dejen de depender del gas y del petróleo ruso, pues ya les llegará de Noruega o de Finlandia por ahí, pero ¿y Alemania? Alemania, que tiene un gasoducto directo, y Francia, que apoya a Alemania. Es decir, ¿por qué nos tenemos que comer nosotros la crisis económica de nuestros socios europeos? Porque no se la comen ellos como nos hemos comido nosotros la económica. Eso es importante y eso hay que ponerlo en la mesa. Hoy día la guerra está funcionando gracias a Alemania. Es decir, llamar al orden se le ha intentado llamar varias veces a este señor. Lo hizo Macron, el imberbe Macron, que sabemos que tiene buen pechomen. Lo hizo Macron, lo ha intentado por 2 o 3 veces. Vamos a ver, Macron es un niño al lado de Putin. Lo ha intentado el canciller Scholz
Y le he dicho, oye, pero si tú calladito y obedecer órdenes, porque cuando quiera te cierro el grifo. A Putin, el único que lo puede poner en su sitio es el Tribunal Penal de La Haya. Y en cuanto, por ahí, la economía rusa, desde mi punto de vista, y motivado por lo que estaba comentando antes, se va a adolecer poco, porque sigue insuflándole una millonada todos los días. Y luego, en cuanto a la población que tú decías, juega una ventaja a Putin. Y él ya legisló para que los medios de comunicación no dijeran mentiras en Rusia, es decir, no pudieran hablar de verdades, previo encarcelamiento y demás a aquel medio de comunicación, fuese interno o externo, que se dignase a hablar de lo que realmente está ocurriendo en Ucrania. Entonces, claro, desde ese punto de vista, ni la población rusa se va a enterar, o parte de ella no se va a enterar, ni su economía va a sufrir grandes efectos, porque está siendo financiada indirectamente por aquellos que dicen que quieren terminar con esta invasión. Que no quieren terminar, que son los cómplices y los aliados de Putin, que son los que realmente están detrás de la invasión rusa de Ucrania, que son Alemania y Francia. Me gustaría subrayar una cosa, que el director lo ha anunciado en el pase de este total, cuando efectivamente aquí en clave interna, que es que aquí estos independentistas que tenemos gobernando o apoyando al gobierno, no les parece poco o no les parece suficiente con intentar derribar nuestras instituciones y ser deslealtades, como siempre lo son con cualquier institución española, sino que además efectivamente Puigdemont ya entonces parece que es seguro, porque eso además ya se había dicho hace tiempo, que los rusos venían aquí a apoyar esa independencia a cambio, lógicamente, de favores y de cuestiones oscuras, y sale ahora a la luz. Otra cosa grave, no gravísima, que luego se quejarán, pobrecitos, que son espiados por el CNI, pues bueno, es que según qué cosas hagas, te atienes cuanto menos a que te controlen o espíen con una orden judicial, y cuanto más ese hombre que tiene que estar sigue prófugo y tendría que estar ante la justicia española, pues se le siguen acumulando y se le seguirán acumulando las causas de deslealtad institucional. Ahora también con Putin. A mí que los servicios de inteligencia intervengan los teléfonos de delincuentes condenados por sedición o de fugados de la justicia me parece lo más normal y razonable del mundo. Sería lo lógico. No me atrevo a hablar de espionaje, sino de investigación criminal en todo caso. Sí, no, más o menos. Pues creo yo que es lo suyo, ¿no? Hombre, por supuesto. Vamos, hay que tener, y sobre todo cuando están todo el día hablando con Putin y todo eso. ¿Y qué le parece que Putin le ofreciera 10.000 soldados a Puigdemont para esa República Catalana Independiente, liquidarle la deuda y a cambio que lo convirtiera en un paraíso de la criptomoneda para que Moscú hiciera sus negocios? Pues cualquier cosa es posible. ¿Verdad? No hay ningún problema, vamos. Puigdemont en Elba. Yo me lo imagino en Elba, paseándose de arriba abajo. Sí, pero con la mano en el pecho. Y con una locura de estas. Es que es todo inconcebible. Yo creo que deberíamos ser un poco más prudentes con las críticas a Francia y a Alemania, porque Alemania prácticamente se ha cargado la dependencia en muy pocos meses de la gasolina y ahora tiene que ir a por el gas. Yo creo que ese arrinconamiento... Teniendo en cuenta que Gerhard Schröder está de consejero en Gazprom, que tienen pactado su propio gasoducto, el Nord Stream 2. En fin, Alemania no es el más indicado para hablar de dependencia energética de Rusia. No, por supuesto, pero ya lo dijo Trump en un discurso muy famoso, pero bueno, que algún esfuerzo están haciendo. Pero bueno, que esto es culpa de Trump, de Putin. Pues qué detalle. 700 millones diarios es el esfuerzo de Alemania. 700 millones diarios es el esfuerzo de Alemania. No, lo que cuesta la guerra. Lo está financiando Alemania. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos de inmediato a la crónica nacional de cara a las elecciones en Andalucía, porque, como saben, la izquierda pretendía formar una plataforma unitaria con todos los partidos que están a la izquierda del PSOE para presentarse en su conjunto. Les costaba muchísimo, no llegaban a ningún acuerdo por luchas de poder, unos querían más, querían figurar más que otros y tal, y el acuerdo llegó a ultimísima hora, poco antes de la medianoche del pasado viernes, cuando se cerraba el plazo para aceptar las candidaturas. Con el acuerdo, a prisa y corriendo, fueron a presentarlo y todos los partidos que llevaron sus firmas han sido aceptados. Pero ¿saben quién llegó tarde? Podemos, y se ha quedado fuera. Resulta que procura reclamar, pero no le están haciendo ni caso. Una pausa y les contamos cómo queda.
¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.